nombre que es sobre todo nombre. Gracias por esta palabra, Señor. Primeramente la recibo yo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermanita Evelyn Monge. Un abrazo a través de la distancia. Mi hermana María Borunda de Vega. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gloria a Dios. Pedimos al Señor que sea Él manifestándose, que sea Él ministrándonos en esta tarde preciosa. Y cada una de nuestras peticiones, creámoslo con todo nuestro corazón, que están en las manos del Señor. Que Él tiene la respuesta, que Él no se olvida de nosotros, que Él está pendiente siempre, siempre, siempre. Que hay poder en su nombre y hay victoria. Hay victoria en el nombre del Señor Jesús, a pesar de las situaciones que se den. Y yo sé que para ustedes, mis hermanas preciosas, Dios tiene grandes bendiciones y tiene también puertas abiertas y esos milagros gloriosos en la sanidad. Dios viene obrando y Dios viene supliendo, ¿verdad? Cada una de esas peticiones que tienen. Gloria a Dios. Bueno, el tema de esta tarde que está con un calorcito, ¿verdad? Yo también me imagino allá en Centroamérica ese calorcito, en México, ¿verdad? Estamos en otros países, hay nieve, mucho frío, pero aquí estamos con calorcito. Y gloria a Dios por el calor y también por el frío. Bueno, el tema es Agar y vamos a ver detalladamente la vida de esta mujer, esclava y madre. A mí a veces esa palabra como esclava es bien fuerte, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la palabra realmente escrita. En el libro de Génesis, capítulo 16 y versículo del 7 al 11, está escrita la palabra. Y dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Mire qué tremendo, gloria a Dios. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Tremendo versículo, esta historia tan impactante, de tanta enseñanza. El significado del nombre Agar es forastera. Y yo podría preguntar en esta hora si hemos sentido alguna vez usted, yo y muchas personas, y si lo hemos sentido, que muchas veces los problemas de repente a veces se han sentido demasiado grandes, demasiado pesados. O muchas veces dijimos, ya no se va a poder resolver esta situación. Y llega de repente aquella frustración, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? No veo respuesta, no encuentro una salida a esta situación. Y nos hemos topado con la angustia, nos hemos topado con la desesperación, o tal vez nos hemos topado con esa necesidad tan grande, tan desesperante, de escapar y de dejar todo atrás. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? Yo ya me he sentido así. Pero la protagonista de esta historia se vio tan afectada por la situación que estaba viviendo, que mejor decidió escaparse de todo, incluso prefiriendo huir hacia una muerte segura. Ella no quería seguir sufriendo eso. Ella decía, mejor me voy a ver qué me pasa en el camino, a ver si me comen los animales, lo que sea, antes que seguir viviendo lo que hasta ese momento. Como se recuerdan, Sarai prácticamente la obligó a que tuviera relaciones sexuales con Abraham. ¿Por qué? Porque
que ella necesitaba un hijo. Dios le dio una promesa a Sarai y le cambió su nombre, ¿verdad? Por Sara, su significado princesa. Pero ella se precipitó. Ella quería hacer las cosas a su manera, pensaba en su edad, yo no sé qué tanto pensaba ella. Pero la protagonista de esta historia, sufriendo y pensando, no puedo ni imaginarme todo lo que sintió ella en su corazoncito, que mejor me voy, dijo. Pero al analizar el texto bíblico de esta historia, podemos ver que Dios maravilloso, precioso, digno de toda gloria y honra, poder y majestad, que Dios está al tanto de todo lo que nos pasa y que no solamente ve lo que nos sucede, sino que Él escucha, Él oye nuestras oraciones y que está dispuesto también a actuar en nuestras vidas. Y que todo lo que Él hace, lo hace con gran amor. Y vemos en esta historia de Adán cómo llega como un salvador en el momento exacto en el cual ella necesitaba ser rescatada, así como ha llegado a nuestras vidas cuando hemos sentido aquella impotencia, cuando de repente hemos visto quizás a todos lados, pero no hemos visto la respuesta. Y el pensamiento ya no da para más. Y muchas veces nos turbamos en gran manera, pero el Señor nos recuerda que no miremos a los lados, que miremos a Él, que es el blanco perfecto. Amén. Entonces, en medio de las situaciones, del dolor, de la frustración, muchas veces se nos olvida. Pero a Dios no se le olvida nada. Él está pendiente de su vida, de sus hijitos, de sus hijitas, de su familia, de su esposo, su esposa. Él está pendiente y Él está tomando control y cuidado de cada uno de nosotros. Mire, la misericordia de Dios es tan grande. ¿Cuánto más? Cuando Él dice, toca nuestro corazoncito y usted y yo decidimos ser sus hijas. Que permitimos y dijimos, Señor, yo quiero que usted sea mi Salvador, mi Señor y Salvador personal. Aquí está mi vida. Cuando decidimos rendir nuestra vida para que la voluntad del Señor se hiciera y tener a un Dios vivo, grande y todopoderoso como papá, como mamá, como esposo, como la fortaleza de nuestra vida, como nuestro abogado, como nuestro sanador, nuestro proveedor, como todo en nuestra vida. Él lo hace con amor. Él es maravilloso, Él es precioso. Entonces, ¿qué realmente estaremos viviendo en este momento? Y la pregunta es para todos nosotros, ustedes, para mi vida, todos ustedes que están escuchando esta transmisión. Y en este momento sería una pregunta. ¿Estás pasando un momento difícil en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Sientes que estás en un desierto y que no hay esperanza? ¿Que no hay salida a tu problema o a tu dificultad? Podría ser esa pregunta en esta hora. Pero de eso vamos a hablar. Vamos a meditar. Que hay que recordarnos que hay un Dios vivo, grande y todopoderoso, y siempre lo digo, que no está ciego, no está sordo y no es mudo. Hay un Dios, está el Señor Jesús, que conoce tu situación, que conoce la mía más de lo que nos podemos imaginar, que Él sabe todo lo que estamos sufriendo, que Él sabe todo lo que estamos pasando, si hay un sufrimiento, si hay una necesidad, una desesperación en diferentes áreas de nuestras vidas. Y Él quiere ayudarnos. Él quiere mostrarnos ese grande amor que Él tiene por nosotros, por nuestras familias, por todo aquel, gloria a Dios, que le busca. Mucha gente dice, es que yo no conozco del Señor, es que a mí no me va a escuchar. ¿Por qué no ora por mí? Claro que el Señor le va a escuchar, porque ya está escrito que dice que Él tiene su oído inclinado al clamor. El que le busca le halla, el que toca se le abre, el que pide se le da. Está escrito, palabra viva de Dios.
Es la misericordia de Dios. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Cuando hemos decidido que Él sea el centro de nuestras vidas. Y les invito a que veamos juntos esta historia de Agar. Cómo es ese gran amor de Dios. Y que nos dispongamos a recibir más de Él. Y sobre todo que su palabra la apliquemos a nuestras vidas. Como mujeres, como mamás, como esposas, como hijas. Que la apliquemos a nuestras vidas. Cada enseñanza. Que atesoremos esa palabra. Que abracemos todo lo bueno y lo malo. Siempre lo decimos. Hay que desecharlo. La primera vez que se menciona a Agar es en Génesis 16. Y a menudo que pensamos en ella de una forma quizás muy negativa por su oposición a Sara. Aunque Pablo la describe como un tipo de ley en Gálatas 4, 21, 31. Tome notita para que ustedes después, miren, revisen, lea la palabra Gálatas 4, versículos 21 al 31. Pero también representa una lucha con la carne. Y sin embargo, al considerarla, encontramos ciertas verdades de su vida, ciertas situaciones que le afectaron de una manera negativa y muy fuerte, que son tan importantes para que nosotras podamos meditar en cada una de ellas. Sara probablemente, ella pues obtuvo a Agar como esclava durante su viaje a Egipto. Cansada y desanimada Sara de esperar al hijo prometido, Sara llamó la atención de Abraham hacia Agar, persuadiéndola que la tomara como su mujer. Esa es una acción tan de repente, tan de mucha desesperación. Pero lo primero que podemos ver acá es que tenemos que tener mucho cuidado de tomar decisiones a la ligera. En diferentes situaciones, a veces hemos tomado decisiones que no han traído nada bueno en cuanto a la desesperación por no saber esperar en el Señor, por no pedirle, Señor, guíeme, dirígeme, ¿qué hago? Aunque uno sienta que la ola viene bien fuerte y que ya está por cubrirnos, el Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Él es nuestro auxilio en los momentos difíciles, pero muchas veces la situación se empeora y como que no vemos una respuesta y es tan urgente de tomar esa decisión que decimos, no, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto porque yo no veo respuesta y a veces pensamos, a lo mejor es la voluntad del Señor, que el Señor quiere que yo accione y tome esa decisión. Pero tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque no es bueno tomar decisiones a la ligera, porque esas decisiones las tomamos por estrés, por ansiedad, por desesperación y sobre todo decisiones que no son los que Dios quiere que tomemos. Y cuanto más en asuntos muy importantes, urgentes, quizás en la familia, en otras áreas importantes de nuestra vida. Así como Sara y Abraham lo hicieron. Porque los dos lo hicieron. Abraham le hizo caso a Sara. Entonces, en Génesis 16, versículos del 1 al 3, está escrita la palabra del Señor. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Y tenía ella a una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Miren, desde la llegada a Canaán pasarían 10 años sin novedades para el vientre de Sarai. Y siendo ella una persona ya madura o una persona mayor, la esperanza de tener un hijo en sus brazos se desvanecía. Y podemos comprender y nos podemos poner en este tipo, podemos meditar y decir, realmente a esa edad, ¿cómo? ¿Verdad? Pero Dios había prometido y Dios es fiel. Lo que el Señor promete en su tiempo, en su momento, llegará.
no desmayemos. Sigamos clamando, sigamos dándole gracias al Señor, sigamos levantando nuestras manos, dándole gracias porque cada promesa se va a cumplir. Entonces, ya habían recibido esa promesa de que les iba a dar descendencia, pero ellos ya la habían visto ya como muy lejana, ¿verdad? Ya como que quizás ya no. Pero fue en ese momento de esa historia cuando llegó el punto límite para su esperanza y para su fe. ¿Y cómo seguía esperando ella y desesperada? Pensando, pero ¿cómo sería si sigo esperando? Entonces llegó el final de su paciencia, que lo llevó a una consecuencia de una decisión muy equivocada. Y es así que el cansancio de esperar terminó, lamentablemente, cometiendo un error en la vida del matrimonio patriarcal. Y aunque esta vez el error terminaría siendo compartido, y cómo Dios viene trasladando todo, porque realmente ella fue prácticamente obligada. Ella era podemos decir, su patrona, su ama, ¿verdad? Entonces, normalmente podemos escuchar cada vez la historia, lo que comentan, ¿verdad? Lo que se predica y lo que se dice de Ismael. Porque Ismael nace de la falta, escuche bien, Ismael nace de la falta de fe de Saraí, que luego fue Sara. Él nace de esa falta de fe y de esa desesperación que tuvo ella. Tremendamente. Una desesperación de aquel matrimonio por conseguir un descendiente que pudiera ser el heredero de Abraham. Y la verdad es que en esos tiempos, imagínense, desalentados por la situación que estaban atravesando, que ya eran mayores y por todo lo que les esperaba, según el alcance de lo que ellos podían ver. Realmente terminaron haciendo las cosas como Saraí se precipitó en hacerlas. Y entonces ahí se puede ver tan claro que Agar sustituyó a su señora. La sustituyó a fin de que el jefe de la familia obtuviera un descendiente. Entonces, como resultado de esta acción, Agar quedaría encinta. Saraí empezaría a cosechar el fruto de lo que estaba anhelando, porque Abraham tendría el heredero y según los planes de ellos dos, todos estarían contentos, pero ¿qué de Agar? ¿Quién había pensado en los sentimientos, en los pensamientos y en los anhelos de Agar? Agar tenía que obedecer, ella debía de obedecer el deseo de su señora y sin decir nada, solo someterse a aquella decisión equivocada. Qué difícil situación para Agar. Podemos imaginarnos que alguien puede decidir por usted o por mí y decirle, mire, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y una cosa así. Qué tremendo sería. Y eso ha pasado y sigue pasando en muchos lugares, ¿verdad? Es muy duro, no les importan los sentimientos o lo que puedas pensar la persona a la cual es usada. Pero ella quedó encinta, ¿verdad? Ella quería, Sara quería pues a tener un hijo y punto, ¿verdad? Y yo me quedo con él y va a ser el hijo de ambos. Pero no se puso a pensar que la mamá iba a ser ella, realmente. Es una difícil situación. En eso no pensó ella. Ese fue un caso muy duro para Agar, pero sucedió algo. Y permítame decirlo de esta manera, Agar cambia de postura frente a Saraí. Quizás por ese dolor en su corazón, por haber sido utilizada, tal vez porque no deseaba tener un hijo de esa manera, etcétera. Ella empezó a sacar todo su dolor, su resentimiento y quizás hasta odio contra Sara y Abraham. Y como resultado de ser víctima de una decisión. En el libro de Génesis
16, versículo 4 al 6 está escrito, y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Mire qué tremenda historia y qué tristeza por la vida de Agar. El hecho de que Agar era su esclava, no tenía ningún derecho a maltratarla. Y aún hoy en día hay muchos maltratos también así. Pero qué tristeza cuando Dios da una promesa y nos desesperamos. No esperamos el proceso para poder recibir eso, lo que el Señor ha prometido. Pero ¿qué habrá pasado por la mente de Agar? Lo más importante. Imagínense, empezó a maltratarle, le dijo: ella es tu esclava, haz con ella lo que tú quieras. Y a pesar de todo lo que la hizo pasar, que se acostara con su esposo, podemos decirle, imagínense, y todo la vergüenza, todo lo que ella vivió, y después empezar a maltratarla, a humillarla. Pero tal vez Agar pensaría, ¿verdad? Ahora ya no tendré la misma mirada de parte de mi Señor. Ahora me tratarán con mayor respeto, o por lo menos tomarán en cuenta mi vida de otra manera. Ya no como una esclava, sino como la madre de su hijo. Ella pudo haber pensado esto. Entonces tal vez Agar pensó: bueno, Sarai no se va a enseñorear más de mí. Y entonces yo voy a poder tomar algunas decisiones. Y ya que mi hijo será el heredero de todo, entonces podré disponer de los bienes y del jefe de familia. Pudo haber pensado eso Agar. Ya con todo el enojo, con todo esa burla, con todo el desprecio, con todo y todo lo que le pasó a ella. Pero ¿realmente habrá sido así? La verdad no conocemos qué pensó, y la Biblia no dice nada de eso al respecto. Pero sí podemos ver que su actitud, podemos leer en la palabra que su actitud la llevó a estar en grandes problemas con Sarai. Y al ver las consecuencias, entendemos que su decisión de salir huyendo no fue para nada sabia. Pero ¿cuántas veces nosotras, usted y yo, hemos querido salir corriendo, verdad? Que las situaciones nos han agobiado tanto, nos han desesperado tanto, nos han entristecido tanto, que muchas veces hemos querido salir corriendo, y muchas veces hasta le hemos dicho: me quiero ir quizás donde nadie me encuentre, donde yo no escuche a nadie, donde esté solita o solito. Sí, porque hay situaciones tan dolorosas que todo eso viene a la mente. Pero Agar vio que había concebido, y de cierta manera todo el maltrato, las humillaciones, hizo que ella se llenara de orgullo. Y en cierto momento ella despreció a Sara también, y se lo demostró claramente, dice la palabra. Entonces eso enojó a Sara, quien la maltrató, quien no fue amable con ella. Entonces Abraham respetó los derechos de Sarai. Tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que quieras, lo que mejor te parezca. Entonces, aquí vemos que Sarai se tomó muy en serio el hecho de maltratarla. Y tanto fue, y aún así que estaba embarazada, que Agar dijo: yo me voy, yo no voy a estar aguantando ya más, todavía es demasiado. Entonces salió huyendo en pleno desierto. Dice la palabra de Dios en Génesis 16, 7, 8, que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?
Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros con ella? ¿Cómo la hubiéramos tratado? Aquí lo interesante y lo hermoso y lo precioso y lo más bello es lo que Dios hizo con ella. ¿Cuántas de nosotras tal vez, no es el caso específico de Agar, pero de otra forma, mujeres preciosas, hermosas, cuántas veces usted y yo hemos actuado mal y nos hemos equivocado, tal vez en algún otro tipo de situación, y nos hemos sentido que ya no podemos con las consecuencias y estamos sufriendo, huyendo, como Agar, huyendo de nuestra propia vida, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, y hemos deseado aún morir así, a seguir así. ¿Cuántos matrimonios se han disuelto? ¿Verdad? Se han roto, ¿verdad? Por situaciones que de repente llegaron, pero realmente hay muchas mujeres que dicen, un favor me hicieron, cuando de repente alguna cosita se metió por ahí, ¿verdad? Y una tercera persona. Pero lo mejor, esta persona, muchos testimonios que hemos escuchado y hemos visto, de que lamentablemente después la tercera persona vino a sufrir peor que con la primera, porque no sabían el tipo de persona que era. Un sufrimiento terrible. Se pagaron las consecuencias ahí, lastimosamente. Tanto engaño, tanta mentira, que está hoy a las puertas. Tantas cosas que se siguen dando. Pero mire esta historia tan tremenda, cuando Dios dio una promesa, y muchas veces podemos desesperarnos, y lo hemos vivido y lo hemos pasado. Y el ejemplo, otra de esta historia preciosa, es todo cómo se llevó, todo lo que tuvo que suceder, que quizás se hubiera podido evitar si hubieran seguido esperando, pero como allí todo estaba prácticamente a la edad, era lo primero. Los años ya que habían pasado, se cansaron de esperar. Y toda esta consecuencia vino a resultar de dolor tanto para uno como para el otro. Agar se fue. Ya no quería seguir así. Pero, aunque ella estaba ahí, con un desierto tremendo por delante, sintiéndose sin saber a dónde ir, ni a quién buscar, ni siquiera en quién encontrar consuelo, o una palabra de aliento, una palabra de ánimo, todo era contrario, porque un gran desierto estaba frente a ella. Génesis 16, 9 al 11. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, y le dijo, escuche, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hay cosas que nos parecen como, ¿por qué pasó esto, verdad? ¿Por qué se dio todo esto? Y no sabemos qué es lo que Dios tiene. No sabemos qué es lo que Dios tiene preparado, cuál es el propósito del Señor. Dios está lleno de gracia, Dios está lleno de amor, es misericordia. Y vemos una poderosa intervención divina en favor de Agar. Cuando ella menos lo esperaba, por sus acciones, por su condición. Qué corazón incomparable el de nuestro papá Dios. Él no piensa como nosotras. Él se acercó a ella mientras estaba sentada sola y abandonada. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido solas, abandonadas, tristes, meditando, quizás suspirando, quizás llorando, quizás con deseo de dormir, sino volverse a despertar? ¿Cuántas veces? Yo estuve tantos tiempos
sintiéndome sola, desesperada, triste, como habla en Isaías. Una mujer triste, desesperada, sin fuerzas. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Tengo mucho testimonio. Siempre me dice hermana Mari, ¿cuándo lo va a contar? Un día lo voy a contar aquí a través de este medio, Dios me permite. Yo puedo decir que realmente la misericordia de Dios es tan grande y sus promesas fieles y verdaderas como Él lo es, que Él cumple. ¿Cuándo? En su momento, pero que Él cumple porque Él es fiel. Agar, todo lo que pasó, y ella se sentía pues que nadie por ella. ¿A quién iba a ir a buscar? No tenía nadie en quien, por lo menos que le diera un abrazo, una palabra de ánimo. Nada. Y en el desierto, sola, pero Dios maravilloso, precioso, y Él, la gloria y la honra llegó justo en ese momento, en el momento más difícil de su vida, cuando ella pensó que todo había acabado, que no había respuesta, que no sabía ni qué iba a hacer. Pero le envió a decir que volviera con su ama, que regresara donde Él la tenía. Y antes que volviera, Él le dio ciertas promesas, dándole aún el nombre, gloria a Dios, del hijo que nacería, haciéndole ver que su vida estaba en sus manos y que tenía planes hermosos y propósitos, gloria a Dios, para ella, para su hijito hermoso que iba a nacer. Dios conoce tu vida, la mía. Dios conoce lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que pensamos, lo que atravesamos. Él lo conoce. Y cuando hemos decidido que Él sea nuestro papá, nuestro hacedor de maravillas, Él siempre tiene un propósito marcado para su vida, para la mía y para todo aquel que le busca. En el libro de Génesis 16, versículos 13 al 14 está escrito: entonces llamó el nombre de Jehová con ella. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Entonces, maravillada, Agar llamó a aquel lugar Berlai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Mire qué hermoso. Mire, pozo del viviente que me ve. Aunque en nuestro desierto nadie veía el dolor de ella, no miraba la tristeza, no miraba esa angustia, había alguien que todo lo ve. Ese es nuestro Padre Celestial, que todo lo ve. Él estaba ahí, ese Dios maravilloso, ese Dios precioso de los cielos, el Todopoderoso, el maravilloso, el Santo de Israel. Él estaba ahí viendo su situación y no solo viéndola, estaba ahí para intervenir poderosamente en su situación, para levantar su ánimo, para sanar su corazoncito herido, para darle rumbo a su vida. Una nueva oportunidad venía para ella. ¿Cuántas mujeres en este momento están sufriendo tristeza, cosas que no pueden sacar, cosas que no pueden decir, y están sufriendo por amor a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, y no pueden decir nada? Están ahí calladitas, nada más clamando al Dios viviente, el Dios que nos ve, clamando a ese Dios vivo, y Dios les hará justicia y Dios les dará esa respuesta. Dios es maravilloso para sanar esos corazones, para levantar el ánimo. Hay tantas necesidades, cuántos corazones heridos, y Dios me lo hace sentir en esta tarde, que hay muchos corazones heridos, muchos corazones que un día dijeron: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué rumbo voy a tomar? Pidiendo una oportunidad nueva de vida. ¿Cuántas mujeres hoy en día, en este preciso momento, sienten que su vida es un fracaso, que no tiene razón de ser, que los problemas las han empañado su fe, que las angustias, que todo lo que están doliendo
hacen creer que la vida no tiene sentido. Pero allí está Dios, yo les puedo asegurar, ahí está el Señor Jesús para levantarles, para ayudarnos, para darnos una verdadera razón de vivir. Hay mucho más que hablar de Agar. Y más adelante ella fue echada nuevamente del campamento con su hijo Ismael. Pero por hoy quiero enfocarme en esta primera vez que Dios se manifestó a ella para levantarla de aquel momento tan difícil que vivía, que no le encontraba salida, donde ella estaba sola y abandonada. Aquí vemos una ilustración de las tiernas misericordias de Dios. Ella había llegado de Egipto, símbolo del mundo y de las actitudes del mundo. Sin embargo, Dios le mostró misericordia, esa bondad inmerecida, ese favor inmerecido. Ella representa un tipo de aquellos que moran constantemente en un desierto, que están experimentando solamente una parte de las verdaderas situaciones que se dan, pero a través de eso vienen las bendiciones, vienen los beneficios de la palabra de Dios. Pero quiero decirles que Dios quiere restaurar completamente la vida, los matrimonios, los hogares, la relación de padres con hijos y viceversa entre hermanas, porque a veces las familias están hasta separadas, porque hay envidias, hay resentimientos, hay malos pensamientos, hay diferentes situaciones que se dan. Y a veces las familias están separadas y sufriendo, pero Dios tiene el cuidado y tiene control. Y cuando venimos al Señor y depositamos todas aquellas cargas, le decimos: Señor, yo no puedo más, no tengo una salida, yo reconozco que sin ti no soy nada y que tú eres la salida a mi vida, a todo lo que siento. Dios es maravilloso para obrar, Dios es maravilloso para responder. Dios quiere obrar. Dios ama nuestra vida, Dios ama nuestras familias. Quizás muchas veces nosotras nos hemos sentido utilizadas, abatidas, quizás rechazadas. Tal vez nos hemos sentido solas, aisladas de Dios y de las demás personas. O nos hemos sentido mal interpretadas, confundidas y muchas veces hasta sin deseo de vivir. Pero cuántas veces los problemas en nuestras vidas han nublado nuestro entendimiento. Cuántas veces hemos actuado por impulsos sin pensar en qué es mejor. Y cuántas veces arriesgamos nuestros futuros y el futuro de nuestras familias por no actuar con sabiduría, por no actuar con calma, con valor, por no analizar bien las situaciones antes de dar el siguiente paso. ¿Cuántas veces? Y hasta podemos sentirnos como Agar, sentadas, solas, al lado de una fuente de agua. Tristemente, recordamos cómo pudo haber sido realmente nuestras vidas cuando se ha tomado una decisión que no es la correcta. ¿Qué hubiera sucedido si nos hubiéramos esforzado a hacer algunas cosas? O si hubiéramos nosotros tomado, digamos, una mala decisión, como muchas veces se ha hecho. Yo muchas veces tomé malas decisiones por mi cuenta, pensando de que eso sería lo mejor, pero realmente eso no tiene sentido. Cuando ya Dios lo tomamos en cuenta y le decimos: Señor, guíame, dirígeme, ¿qué hago en esta situación? Te la entrego porque yo no puedo más, solamente guíeme y dirígeme, Espíritu Santo. Y Dios lo hace. Y es ahí cuando Dios aparece en la escena, así como lo hizo con Agar. Y empieza a decirnos que no todo está perdido, como nos está diciendo en esta tarde. A recordarnos que no todo está perdido, que mientras hay vida, hay esperanza, que nuestras vidas son valiosas para Él y que Él quiere ayudarnos y que podemos llegar a ver cosas hermosas que Él tiene preparadas para usted, para su familia, para nuestras vidas. Que hay una nueva vida esperándonos en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor y nuestro Salvador. La vida de Agar nos confirma que Él, con seguridad,
nos traerá esa esperanza, ese aliento durante esos momentos en que nos hemos sentido solos o quizás en este momento y muchas veces solas y abandonadas. También debemos darnos cuenta que es Dios quien nos lleva a esas experiencias en el desierto. Agar corrió y no se detuvo, sino hasta que estuvo en el desierto, hasta que estuvo fatigada, agotada y contenta de tener agua limpia y clara con la cual refrescarse. ¿Se pueden imaginar en el desierto donde no hay nada? Si Dios, escuche bien, si Dios es quien nos lleva al desierto para que experimentemos la soledad, para que lleguemos a sentir que no hay recursos, que nadie está a nuestro lado, pero luego en nuestra frustración, decepción e impotencia, ahí nos encuentra. Nos imparte su amor, su bondad, su misericordia. Y ahí nos restaura y mire, nos levanta. ¿Se ha sentido que esté en un desierto? Que ese lugar no es para muerte, que es para que veamos el poder y el amor, la grandeza de nuestro Padre Celestial, que Él viene restaurando, que Él viene levantando nuestras vidas. Y el ejemplo es que vemos en la historia de Agar, que se tomaron decisiones que no fueron las mejores, que no fueron las correctas, y que su falta de juicio le trajo consecuencias que después no podía afrontar. Y vemos ese error, ¿verdad?, en su vida, y luego que podemos nosotros pensar en nuestras situaciones que hemos vivido, en todo lo que hemos atravesado a lo largo de la vida que el Señor nos ha permitido, y cómo la misericordia de Dios nos ha sostenido hasta aquí, cómo el Señor nos ha ido ayudando y ese pasado ya quedó allí, nada más para agradecerle al Señor, porque Él tiene planes hermosos y perfectos. Dios es grande en amor y misericordia y siempre nos va a sacar de aquellos desiertos que enfrentemos, sabiendo que esos desiertos son para tratar con nuestros corazones, para volvernos a Él y recibir su ayuda, su amparo, ese favor inmerecido. Dios nos ama con amor eterno, preciosas mujeres y caballeros están aquí escuchando. Dios nos ama con amor eterno. Y muchas veces decimos, ay, pero ¿cómo, hermana, estoy pasando esto? Miren, hay matrimonios donde ya no hay amor. Hay matrimonios donde quizás se han concebido hijos que quizás en un momento de enojo, de ira, de dolor, ¿verdad?, por una traición, también se cometieron otras traiciones y vino de repente un fruto, ¿verdad?, un bebé que no era el de la pareja, el del esposo, el de la esposa, porque ahí puede ser uno o el otro. ¿Cuántos errores grandes? Y los niños no tienen nada que poner. Ellos no tienen nada, pero mire esta historia preciosa. ¿Cómo? Hasta le puso el nombre de Ismael. Y mire todos los descendientes de Ismael. ¿Quiénes son? Todo como el Señor le prometió, se cumplió. Dios tuvo misericordia de ella. Dios conoce su corazón, conoce el mío, como Él conocía el de Agar también. Todo lo que ella pasó. Imagínense, yo me imagino que muchas veces decimos, ¿verdad?, estar en un desierto y todo seco, ni árboles, nada donde uno poder decir, me voy a meter en este arbolito para que me refresque, que me dé sombra, nada. Cuanto más tomarse un vasito de agua, ¿verdad?, que le refresque, que uno... ¡Ay, qué cambio, qué alivio! Cuanto más es agua de vida que transforma, que limpia, que sana, que liberta, que restaura. Esa agua de vida, la palabra de Dios. Ese maravilloso Dios que es vivo, que está vivo y permanecerá. Dice que todo va a pasar, dice su palabra, pero su palabra jamás. Todo va a pasar en esta tierra, en esta vida, pero las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Agar, como esa esclava, como esa madre. Imagínense cuánta descendencia a través de esta historia, que pues fue dolorosa, pero trajo bendición también. Y nos enseña a no tomar decisiones a la ligera, decisiones equivocadas,
Nos llama a ser obedientes, a esperar en el tiempo del Señor. El tiempo de Dios es perfecto. Ahí andamos cantando esa alabanza, ¿verdad? Que el Señor va a hacer todo en su tiempo porque Él cumple sus promesas. Pero muchas veces la cantamos y se nos olvida y nos desesperamos y vamos a decir cosas que no debemos de decir y a tomar decisiones y a tomar otros caminos que no debemos de tomar. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Como hasta este día, para tomar el mejor camino y seguir esperando en el Señor. Entre más clamemos, la respuesta llegará. Porque recordemos de que debemos de pelear esa respuesta clamando, buscando a nuestro Hacedor de maravillas cada día que el Señor nos permite. Buscándole con todo nuestro corazón, con ruego, con súplica y con acción de gracias. Porque Él es fiel y verdadero. Él no miente. Él siempre está ahí. Mire cómo mandó al ángel a decirle a Agar que se regresara. ¿Verdad? Que Él tenía planes maravillosos con ella. Y así fue. Así es que esta historia es que perseveremos en las promesas del Señor, que seamos pacientes, que oremos, que creamos, que en el momento justo que Dios tiene preparado, va a llegar esa respuesta. Y usted y yo recibimos esas respuestas. ¿Cuántas respuestas el Señor nos ha entregado ya? Muchísimas. Hasta aquí, Ebenezer. Hasta aquí, nuestra roca de ayuda. ¿Hemos pasado situaciones muy difíciles? Sí. Pero, para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, nos ha dado a beber agua en esos desiertos. Nos ha dado a beber de esa agua de vida y a saber esperar. Y seguimos esperando muchas más promesas del Señor por fe. Así es que no se desanime, no se desaliente su corazón. No está perdido nada, porque estamos en las manos de Dios. Estamos en ese, y vamos a ver ese pozo del Dios viviente, el que me ve, el que le ve a usted, el que ve sus hijos, que ve sus hijas, que ve su familia completa, que ve sus necesidades y las mías, las dificultades, quizás en la salud. El Señor pelea por cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo guiándonos, dándonos esa respuesta, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazoncitos, obrando en la salud, en todo aquello que hemos presentado al Señor. Y le damos gracias en esta hora al Señor por cada promesa, por cada misericordia. Un día a la vez, mis amadas, un día a la vez. Amando, perdonando, buscando, clamando, agradeciendo, 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 agradeciendo cada día. Porque Él está presente y Él está viendo todo. Y Él tiene una salida y una respuesta que va a ser de grande bendición para sus vidas y para nuestras vidas. Dios bendiga a mi hermanita Lupita Trujillo, Cifuentes, y a toda su heredad. Bendiga a sus hijitos, sus hijitas, su esposo. Dios bendiga grandemente a cada una. Mi hermana Elizabeth Alfaro, Carolina Castellón, José Castillo, Lisset Recinos. Dios me la bendiga grandemente. Mi hermana Nenita Andrés, mi hermanita Evelyn Monge. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y con mucho calor, hermanita. Dios es fiel, Dios es maravilloso. Y quizás si no vi su nombre ahí, perdóneme, ¿verdad? Vamos a orar en este tiempo. Recordemos que no tenemos que tomar decisiones equivocadas a la ligera, que hay que esperar en el momento del Señor, que obedezcamos, que busquemos de su palabra, que clamemos y que tratemos cada día de obedecerle al Señor, y ahí vamos a obtener la victoria. Como les decía, yo puedo testificar muchas cosas, siempre, porque algo siempre el Señor está haciendo, está obrando, y en Él sigo esperando, en Él. Hay situaciones que Dios las permite con un propósito, los cuales desconocemos porque no sabemos el proceso que vamos a pasar. Y muchas veces es muy difícil, como les digo, pero Dios es fiel. Yo les invito a orar, y vamos, si tienen peticiones, pueden escribirlas, y si usted está ahí de lejito solamente escuchando, sea bendecida, bendecido en el nombre del Señor Jesús, en la salud, en su corazoncito, en esas respuestas que anhela, en esos cambios, en esa restauración, en esa provisión, y que siga creciendo en el conocimiento, de la palabra viva del Señor. Esa palabra que es maravillosa, es poderosa, y en Él